Buenos días, Victoria. Hoy la entrevista se la vamos a dedicar a ella. Su apellido es Lantarón Arce. Ella es una de las mujeres a las que estamos entrevistando dentro de Memoria, Mujeres y Transiciones Políticas. Ellas fueron protagonistas de un cambio decisivo en nuestra sociedad, del cambio de la dictadura a la democracia. Fueron imprescindibles en ese preciso momento de cambio y de transformación de una sociedad que había vivido pues muy oprimida y que había tenido un reflejo muy grande en el ámbito de las mujeres. En aquel momento nos interesa darle un perfil en aquella época, que es en la que nos vamos a centrar, es el tardofranquismo y primera transición. Ella era una mujer muy comprometida políticamente porque estaba en uno de los grupos que más lo eran, ¿no? Que es la Joven Guardia Roja, que era la sección juvenil del Partido del Trabajo, al que luego sigue vinculada. Mi afinidad es muy grande con ella porque ella en la universidad estudió historia, como yo. No nos encontramos porque nos tomamos el relevo puntualmente, y luego mi afinidad sigue siendo muy grande porque ella ha ejercido como profesora de historia. Por lo tanto, bueno, creo que nuestra cercanía se reflejará en la entrevista, dado que compartimos tantas cosas, ¿no? Entonces, Victoria, yo, tal como tenemos concebida esta entrevista, para que luego podamos sacar conclusiones generales, para que podamos contrastar, están concebidas como historia de vida profesional, o sea, con la dimensión profesional y política. Empezamos primero con la infancia, con la adolescencia, con los primeros años juveniles, queriendo saber pues cuál era tu ambiente, cuál era tu nivel social, económico, hasta qué punto tu familia tenía un compromiso político o tenía una lacra de haber pertenecido a sectores represaliados. Como mujer o como niña, cómo te sentiste en ese ambiente. Y luego ya, lo introduciremos también en su momento, pasaremos al ámbito de la universidad, para saber pues cómo llegaste ahí, qué significó para ti, cómo anudaste tu compromiso político. Y bueno, pues eso será el reflejo que ha marcado tu vida y que ahora permite que nos encontremos en este encuentro internacional del que pues ella, Victoria, es una de las protagonistas. Te doy la palabra. Empezamos por esa primera etapa para que nos cuentes pues aquellas experiencias. Bueno, pues a ver, gracias por la presentación. Yo creo que no fue nada más que una gotita de las muchas que hubo en ese momento, ¿no? Intentando hacer algo distinto, efectivamente. Mi infancia, mira, yo nací en Santander, una ciudad, bueno, muy de quiero y no puedo, muy burguesitas, con muy poca vida de trabajadores, con muy poca vida laboral, pero en la que había unas distancias sociales impresionantes. Yo era de una familia trabajadora, muy humilde, y bueno, estudié gracias a que mi madre se empeñó en que estudiara. Tengo unos recuerdos de la infancia siempre con un sentimiento eso de injusticia social, en ese sentido que te digo, ¿no? Bueno, pues estaban muy marcadas las diferencias. Vengo de una familia que es del bando de los vencidos. Mi padre, bueno, pues estuvo en un batallón de trabajadores después de la guerra, pero en mi casa no se hablaba de política. Yo creo que había una herida nunca cerrada y nunca se habló de política. Y luego, cuando era un poquito más adolescente, yo sabía que tenía un tío en Francia, pero para mí era una referencia un poco nebulosa. Y sin embargo, mi tío en Francia había sido un elemento importante en la historia de la familia, ¿no? Había estado condenado a muerte, había estado en el maquis y luego había pasado a Francia ya en el año 48, 49. Y estuvo
en un campo de concentración. No estuvo mucho tiempo porque tenía algún otro familiar que estaba ya en Francia y entonces le sacó a ella la mujer. Entonces, esas historias familiares pesaban, pero no se hablaban, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido ahí un run run y sobre todo esa sensación de que yo era de las que iba al instituto frente a las niñas que iban a los colegios, ¿no? Que se notaba mucho, o sea, porque era una ciudad, ya te digo, muy burguesa. Y tuve la suerte de tener un profesor de historia, concretamente Mariano Mañero, que se empeñó en que la niña tenía que estudiar porque la niña era lista y le gustaba la historia. Bueno, y entonces convenció a mis padres, me consiguió una beca. Entonces fue por eso por lo que entré en la universidad, ¿no? Entonces, mis recuerdos de Valladolid, mis primeras experiencias sí que fueron con grupos cercanos a OAC, sin estar comprometida, pero sí que iba a actividades que se organizaban. Bueno, estaba un poquillo en ese mundo, pero más bien de cristianos de base, ¿no? Que era lo único que se movía un poquito, ¿no? Mi primer recuerdo así, con política más brutal, fue en el juicio de Burgos, a que tenía ya 16, 17 años, no, 15 años, porque apareció todo Santander pintado con obispos rojos al paredón, Tarancón al paredón, que los maten a todos, o sea, fue una situación como, bueno, como tremendamente impactante, ¿no? Sobre todo en aquellas edades que yo no sabía casi ni lo que era el juicio de Burgos, porque no era algo que apareciera en la prensa en ese momento, sí se conocía en Bilbao, pero en Santander. Entonces fue como, ¿qué es esto, no? Y fueron los primeros elementos de concienciación política. Descubrí la política y descubrí otras cosas y descubrí que esas sensaciones que yo tenía se podían encaminar de otra manera cuando llegué a la universidad. O sea, para mí el llegar a la universidad fue como eso, que había llegado a una residencia de monjas, que yo no había tenido nunca contacto con monjas, siempre había ido al instituto y a la pública, pero aquí, claro, la niña, si llegaba con 17 años a la universidad, tenía que ir a una residencia porque no podía andar suelta por el mundo, ¿no? Pero bueno, empiezas a descubrir gente que habla de sexualidad y te decías, Dios mío, ¿qué es eso? Porque yo era bastante tonta. Gente que de repente en la universidad empezaba a plantear elementos políticos, empezaba a plantear batallitas, porque en aquel momento en mi primero eran batallitas, y yo empiezo a arrimarme a lo que se mueve, sin más, ¿no? Entonces, ese primero fue como un año de contacto con una realidad para mí sorpresiva y que me descubrió absolutamente otras cosas. Y me encontré además, fue el año que yo estaba en primero, fue el año que, no sé si os acordaréis, pero sí, bueno, sí que salió en la prensa, en la que hubo lo que denominaron como un asalto al tren. Estudiantes tal, asaltan el tren, pobres, asaltan el tren, o sea, salimos de la facultad, no recuerdo muy bien por qué, yo no conocía bien Valladolid, no sabía ni a dónde iba, pero iba y de repente nos encontramos encima de la vía, porque teníamos grises por un lado, grises por otro. ¿Qué haces? O sea, o te tiras, o paras el tren, o te atropella el tren, ¿no? O sea, lo recuerdo como con esa sensación de no sé dónde estoy, pero bueno, da igual. Entonces, la verdad es que de ahí podía haber pasado a yo no me meto en nada más, vaya lío. No sé cómo me sacaron, pero me sacaron, alguien me sacó de los pelos directamente de allí y sirvió para lo contrario, para decir, esto no puede ser, o sea, que nos agredan de esta manera, que intenten entrar en la universidad. Y empecé a ponerme más en contacto con la gente, pues gente del PC que había de mi grupo, pero fundamentalmente con gente de la joven, porque eran quizá los que más se movían en ese momento. Tenían en ese momento ya la gente que ya venía de institutos, que tenían pues Miguel Casado, José Luis Cancho, Miguel además era de mi curso. Bueno, fue una situación en la que de repente haces clac y entonces dices por aquí, ¿no? Y ya en segundo pues me empecé a comprometer mucho más con comisiones de estudiantes, o sea, yo de una manera más organizada, ¿no? No tanto así de salteo, de una forma más organizada. Entonces fue el descubrimiento de todo, de la vida, de la política, de la sexualidad, de que había otro mundo diferente al que yo conocía en una ciudad pues muy pueblerina, muy cerrada, ¿no? Muy burguesita, en la que las cosas eran... Entonces cambié hasta mi forma de vestir, ¿no? Entonces me corté el pelo, iba con los pisamierdas que llamábamos, con el pantalón vaquero y unos jerseys así de anchos, porque era lo que había que hacer, ¿no?
Entonces entré en otra dinámica completamente diferente. Como una reivindicación, pues eso, de mí misma como persona, ¿no? De descubrir el mundo, y en casa calmando, ¿no? No te metas en líos, acaba la carrera, que tienes la beca, y ese miedo estaba ahí todo el rato. Pero bueno. Bueno, era un miedo, yo creo, con significado, ¿no? Quiero decir, sí, no, claro. Que no era una posición franquista, sino un miedo a lo que se había supuesto para la familia, que se mantenía en el silencio, pero que, como tú dices, pesaba muchísimo, ¿no? Sí, pesaba enormemente. Entonces, y fue claro, cuando más descubrí cosas de mi familia. Eran los también. Que eran más conscientes de los peligros que podía suponer para ti, por lo tanto, el terror, yo estoy segura de que era enorme, ¿no? Estaban más tranquilos los que no sabían de la lucha de los hijos y vivían en su comodidad, ¿no? Lo que ahora se llama el espacio de comodidad. ¿A través de qué recuerdas las personas que te influyeron en aquel momento para entrar en la Joven Guardia? ¿Qué significó para ti entrar en esa militancia? Pues después del despertar de la universidad, la militancia. Mira, yo empiezo a trabajar en lo que llamábamos comisiones de estudiantes, que era un poco el germen de lo que luego fue el sindicato de estudiantes. Frente al sindicato de estudiantes que había habido, que lo habían destrozado, porque el año que yo estuve en primero hubo una caída general, se llevaron a mucha gente, expedientaron a mucha gente, y entonces, bueno, pues las comisiones de estudiantes eran un poco gente de todo tipo que queríamos hacer cosas, pero quien tenía ahí, quien impulsaba más, era gente de la Joven, que yo entonces tampoco sabía que era de la Joven. Pues por ejemplo, Miguel Casado, que ya te digo que era de mi curso, pero también había algún otro tosco de mi curso, alguna gente del PC. Entonces, bueno, pues lo que hacíamos era poner carteles con determinadas cosas, determinadas reivindicaciones, alguna asambleíta, y fui entrando. Y quien realmente me captó, por decirlo de alguna manera, fue un amigo mío que era 2 años mayor que yo, que estaba también hacía historias, Iñaki Erdocia, con el que yo tenía mucha relación, me llevaba muy bien, y bueno, pues me fue planteando, pues tú quieres entrar, quieres tal, y entonces entrábamos como una primera fase, que era la de simpatizante, ¿no? Entonces te juntabas con la persona que te había captado, con alguna otra gente, ibas entrando como en un proceso educativo, por decirlo de alguna manera, al tiempo que ibas trabajando. Y cayó, cuando estaba a finales de segundo, en tercero, fue una de las grandes caídas, que fue en la que cayó tercero, yo creo que estaba yo, y Ovidia, o estaba en segundo, finales, creo que fue en tercero, a principios de tercero, porque ya los tiempos a veces fue la caída que tuvo Ovidia, porque Ovidia venía de simpatizante desde, Ovidia tiene 1 año menos que yo, pero venía desde el instituto, también ya te digo, que desde el instituto entraba, pues venía de la época de José Mari Calleja también, entonces entraban ya como enseñados. Y cayó Ovidia y cayó, pues de la Joven, yo creo que cayeron como 9 o 10. Cayó Miguel Casado, o sea, cayó todo lo que se estaba moviendo, un poco la cabeza de lo que se estaba moviendo en la universidad, sobre todo en la de letras. Y entonces nos tocó cubrir esa función, o sea, si ellos no estaban, pues los que estábamos en segunda línea teníamos que pasar adelante, ¿no? Tuvimos que empezar a comprometernos pues, con labores de propaganda, ya más eso. Entonces ya se consideraba que ya habías pasado a ser militante de la Joven, ¿no? Y bueno, ahí entró un poco todo el discurso, pues el trabajo que hacíamos era las asambleas, fundamentalmente mi trabajo estaba en propaganda y luego en la universidad. O sea, en la universidad, pues de hablar con los compañeros, de convencerles de cosas, de ir a las asambleas, de preparar una huelga, preparar los comandos, y luego de propaganda. Bueno, yo la verdad es que no era excesivamente siniestra, pero que me reñían siempre, porque tenía demasiada relación, tenía relación con la gente, pero para la labor de propaganda me tocaba estar un poquito más así, entonces pues, no era capaz de estar, ¿no? Y pues lo típico, sacar panfletos con la vietnamita, pegar unas pegatinas asquerosas, las recuerdo como asquerosas, que las hacíamos con un papel engomado por detrás y luego chupabas. Ibas pegando, yo sabía, tenías la lengua al final del día, que ya no sabías si era lengua o era lija, ¿no? Entonces, de cosas de esas me acuerdo, íbamos pegando toda la ciudad cada vez que había alguna acción. Y luego, el segundo año, ya no estuve en la primera residencia, entré en otra residencia, que era la del Sagrado Corazón, que estaba detrás de San Pablo. Sí. Entonces, allí coincidimos varias personas de la Joven.
y luego alguna otra moza que era trosca, y de allí salían la mitad de los carteles de la universidad. O sea que yo era tengo una habitación, los carteles debajo de la cama, y por la mañana salíamos, también me acuerdo, ir a arquitectura, Espe, otra compañera y yo, con el cartelito bajo el brazo, con nuestra trenca, piti, 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 allí encontrarnos con los de arquitectura y todos siniestros, zapa, 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 poner los carteles y desaparecer, ¿no? De estas eran continuas. ¿Tenías nombre? Sí, yo me llamaba Dolores. Ajá. La Uribarri, ¿eh? Tenía... Sí. ¿Tenías miedo? Todo el del mundo, todo el del mundo. Mi estómago funcionaba cada vez que, sobre todo cada vez que tenía que entregar propaganda, porque a veces las entregas de propaganda eran, bueno, pues que tú ibas con tu macuto, tal, y en determinados sitios había otro compañero al que le tenías que dar el paquete correspondiente, ¿no? Solía ser por la noche o al amanecer, en sitios pues así. Nunca sabías si lo que te iba a aparecer iba a ser un policía o iba a ser el que ibas a buscar, porque tampoco conocías apenas a la gente a la que le entregabas. O sea, le conocías, sabías a quién le tenías que entregar, pero no tenías contacto con lo que iba a hacer o con si había pasado algo. Y de hecho, cuando me cogieron así, porque iba a buscar propaganda para entregar. Y en esos momentos yo lo pasaba muy mal. Cuando teníamos un salto, tenías la subida de adrenalina. Cuando tenías una asamblea, aunque nunca me ha gustado hablar en público, pero tenías la subida de adrenalina. Entonces, el miedo venía después, ¿no? Venía antes o venía después, o en una manifestación. Yo me encontré en manifestaciones, en situaciones que dices, ¿estás loca? Porque no lo hubiera hecho nunca si lo hubiera pensado, o sea, de irme a por los grises, pero era pura adrenalina de puro miedo, ¿no? Y el miedo de temblar las piernas y del dolor de estómago venía después. Yo sobre todo me acuerdo de las entregas de propaganda. Yo me lo pasaba muy mal, muy mal, muy mal. Me iba totalmente horrorizada, ¿no? Con mi propaganda diciendo, yo si me pillan, si me pillan. ¿Y fue ahí? A mí me pillaron porque fui a buscar, y fue ya en cuarto, o sea, hay que decir que ya tenía un recorrido. Fui a buscar, nos habían dejado un local, no, una casa para propaganda. Entonces, lo típico, que estaba todo muy bien hecho en algunas ocasiones. Entonces, la casa era de un primo de uno que era simpatizante. Entonces yo llegué a la casa, yo tenía la llave y según abrí la puerta me enganchó una mano y me metió para adentro. Y estaba la secreta. ¿Y usted qué hace aquí? Yo nada, o sea, tenía pánico. Y además tenía que venir detrás mío otra compañera a buscar el paquete. Entonces me sentaron allá, no tengo para olvidar, me sentaron en la habitación de dentro, había un pasillo y la puerta estaba así. Y yo estaba en la habitación sentada, o sea que no te atrevías, no podía salir corriendo porque estaban los dos tipos allá, no tenía salida, ¿no? Y oí que Tere abría la puerta, que creo que Tere me comentó Cristina, que no se habéis tenido contacto con ella, pero que sí que le habíais visto en los papeles, Tere Toquero. Entonces oí que abría la puerta y empecé a chillar como una descosida. Me metieron un bofetón, pero la engancharon exactamente igual y allá que nos fuimos las dos, ¿no? Y bueno, pues fueron los días de comisaría que pasamos y la caída fue esa, aunque yo siempre lo negué ante el juez y ante todos. A mí me habían cogido en la calle, yo iba por la calle y a mí estos señores me pillaron, me habían enseñado que la máxima era ante la policía negar todo hasta lo evidente. Entonces eso me lo había aprendido bien y yo negué todo hasta lo evidente, que me habían cogido dentro del piso, vamos, abriendo la puerta de un piso que no era mío, que estaba de propaganda hasta arriba. Lo piensas ahora y dices, señor, qué brutos éramos, ¿no? Pero bueno, era la manera de funcionar que teníamos. Claro. Entonces, ¿y esa experiencia en la comisaría y en la cárcel cómo fue para ti? Mira, hombre, te pasa susto. Lo que pasa es que al mismo tiempo que nos cogieron a nosotras, que previamente habían cogido a otro en el mismo piso, claro, yo llegué a la comisaría, te meten en la celda, después de llamarte todo menos bonita, pero bueno, sin más, te meten en la celda y yo empiezo a ver pasar gente que conoces. Entonces, claro, empiezas a tener tus dudas, ¿no? ¿Y qué ha dicho? Y este otro que no ha dicho. Y luego empiezo a ver pasar otra gente porque cogieron a Casilda, por ejemplo, lo que pasa es que luego le soltaron.
hicieron una batida como de 12 o 13 personas. Con lo cual, por un lado, te sentías preocupada, pero por otro lado, de la gente que había caído era gente como en la que tú tenías como confianza, ¿no? Y luego, pues de vez en cuando se oía, pues, tenían todas las celdas de comisaría llenas y de vez en cuando se oía silbar la Internacional y entonces desde la otra contestabas. Entonces, había como un poco el punto ese hasta que se abría la puerta y te subían para arriba y decías, ¿y ahora qué? No nos dieron mucho, a mí no me dieron mucho, a algunos le dieron algo más, bueno, bofetadas, insultos, humillaciones, pues ponte en cuclillas y a ver ¿Como no sé mujer qué. especialmente o no? Bueno, puta, zorra, sí era un poco lo normal, ¿no? Pero no especialmente. Yo creo que estaban, el año anterior había sido cuando habían tirado a José Luis Cancho por la ventana. Entonces yo creo que estaban un poquito, entre que tenían mucha gente en ese momento, y estaban un poquito como diciendo que no se nos vuelva a ir la mano excesivamente en esta, ¿no? Les retenemos aquí, les pegamos un poco de susto. Entonces esa pasada no fue excesivamente dura. Los compañeros de la anterior redada sí lo habían pasado peor, pues, José y el resto sí lo habían pasado peor. Nosotros, yo creo que algunos ni les tocaron, pero bueno, hombre, no sabías, estuvimos como, porque fue un estado de excepción. Nos sacaron antes de los 7 días que nos podían tener, pero yo creo que 5 días sí estuvimos. Entonces la incertidumbre, sí empezabas a dejar de oír a gente, porque hubo gente que empezó a salir antes, pues porque no tenían absolutamente nada. Casilda, por ejemplo, estuvo los 3 días y le mandaron a la calle. Empezabas a dejar de ir gente y tú te quedabas allí, entonces tampoco sabías muy bien qué pasaba, ¿no? Y luego, bueno, pues ya pasamos al juez y ya a la cárcel. Entonces a la cárcel yo me acuerdo que estaba todavía con la ropa con la que me habían cogido. Pesaba en aquel momento, ya te digo, mi estómago funcionaba muy por la época anterior, pesaba en aquel momento 49 kilos. O sea, estaba así. Y fue como llegar a la cárcel y como descansar. Y luego entré con Tere, que siempre daba, bueno, pues tenías como un referente, ¿no? Entonces, ¿fue traumático? No te diría. O sea, fue una experiencia que de alguna manera... A ver, te diría, cuando me cogieron, también hubo un punto de, ya, porque era algo como que estabas esperando, ¿no? Se estaba preparando en aquel momento una huelga general, sí que había un ambiente en la ciudad potente, sí que estábamos haciendo cantidad de buzonadas, o sea, estabas todo el rato como poniéndote en riesgo, como poniéndote en evidencia, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue el recuerdo que tengo. No es bueno, lógicamente, pero tampoco fue algo que me dejó muy marcada, era algo que tenía que pasar. Sí, porque tenía una dimensión política y esas características. ¿Cuánto tiempo estuviste? Pues mira, me cogieron en enero, que hacía un frío, por cierto, de muerte, y yo creo que salí en mayo, abril o mayo. O sea, que estábamos esperando que nos llevaran a... Además decíamos, porque la verdad es que la cárcel de Valladolid, las condiciones, la cárcel de mujeres, es una cárcel de hombres, y la de mujeres era una de las zonas y era una cárcel de paso, era horrible. Se hacía un frío de muerte, no tenías agua caliente, el patio era muy pequeñito, unos techos altísimos, una sala grande donde estaban todas las camas, entonces las noches eran un poquito lo peor, ¿no? ¿Teníais actividad política dentro de la cárcel? Bueno, relativa. Sí que hacíamos, bueno, charlas, tampoco es que se podían hacer. La gente que me coincidió a mí, bueno, había gente de la que me acuerdo perfectamente. Había una chavalita de 18 años, prostituida, la habían cogido además por menor de edad en un club de carretera. Entonces te contaba su historia y se te caía el alma a los pies, o sea, con 14 años violada por su padrastro, o sea, una historia. Y era, pues, la típica mujer que era odio absolutamente a todo, ¿no? Y además es que ella iba a hacer lo que fuera, ¿no? Pero bueno, teníamos muy buena relación con ella, teníamos buena relación con las comunes en general. Luego había otra chavalita que habían robado a mano armada una gasolinera. Y era un poquito cortita también, Tere se llamaba. Y era una cosa, estaba embarazada, con un embarazo pues como de 7 meses.
y se nos tiraba de las escaleras, había para bajar al patio, había 4 escaleritas y se tiraba de que tenías que estar agarrado, por Dios. Esto total, ya, si no lo quiero para nada. Entonces, hay escenas así de la cárcel, entonces pues eso, hablabas con ella, le cortamos el pelo porque tenía el pelo teñido de rubio platino, y un día le cortamos el pelo así, se lo dejamos cortito, le quitamos las mechas rubias. Estaba guapísima, era una niña además, ¿no? ¿Y ves lo guapa que estás? No sé, estas políticas, qué cosas me hacen. Pero tenían buena relación. ¿Trabajo político? No. Nosotras leíamos, pero no era un trabajo político. Fue la primera vez que yo me encontré con una mujer además, una tipa inteligente, que estaba allí porque su marido la había acosado por abandono de familia. Típico maltratador, cabrón, abandono de familia. Luego entró una gitana que decía, solo por robar carbonilla, señorita, un poco de carbonilla. O sea, había unos elementos totalmente diferentes y, claro, te enfrentas con un mundo con el que tú tampoco te has enfrentado nunca, ¿no? Y además diciendo, pero estas mujeres, ¿qué hacen aquí? O sea, ¿qué demonios están haciendo aquí? Cualquiera de ellas, ¿no? Porque no había ninguna historia que realmente... Bueno, yo creo que me hice anticárcel entonces, no ya por las condiciones de la cárcel, sino por decir, ¿para qué demonio sirve esto? ¿No? Es una buena pregunta. ¿Para qué sirve? ¿Te influyó el haber estado en la cárcel en la carrera? ¿Te expedientaron? No me expedientaron. Fue el año, o sea, yo estuve en la cárcel y de hecho a mí me cogió el cierre de la universidad en la cárcel. Entonces, cuando salí, bueno, pues hice como todos, o sea, lo que pude, ¿no? Para acabar y tal. Y el último año, pues ya tenía hecha la matrícula, no me expedientaron, y el último año yo lo tenía un poco complicado, pero el profesor que te digo de Santander, del instituto, me dijo, ¿tú me prometes que acabas la carrera? Y yo le dije, sí, toma. Entonces me concedió, entre comillas, una beca, tenían un fondo en el instituto para el último año. Y dije, tengo que acabar la carrera y tengo que acabar la carrera. Y entonces acabé. Entonces no me influyó a nivel de la posibilidad profesional posterior, porque bueno, acabé y punto. Mi miedo era que cuando sí que nos juzgaron en el top y me cayeron 3 años. Lo que pasa es que con la amnistía se cerró el tema. Entonces ya no cumplí lo que había cumplido y punto. Pero yo sí que estaba un poco cuando fuimos al top, cuando fuimos al juicio, ahí sí que me parecía que se podía un poco acabar todo, ¿no? Pero no. Tuve la suerte de que me pilló en ese momento el contexto. El contexto. Y luego vemos la dimensión política hasta dónde llegó. En la carrera, tú has sido estudiante de historia como yo, ¿influyó en la carrera en aportarte un mayor conocimiento de tu pasado más reciente, de crearte conciencia política, o realmente hubo algún profesor relevante, como lo tuviste en el instituto, que te abrió la mente, que te ayudó a pensar históricamente? Bueno, Julio, por ejemplo, no tanto como conciencia política del presente, pero sí del pasado, ¿no? Mariano Mañero, aunque era un hombre conservador y tal, pero sí que era un hombre que tenía una mente histórica, entonces sí que te abría. Julio Valdeón, nos enseñó, Valdeón, sí, nos enseñó de alguna manera a mirar de otra manera, ¿no? Aunque fuera desde medieval. Y luego, a ver, teníamos unos profes, en fin, un poco especiales, pero sí aprendí mucho con mis compañeros y aprendimos mucho en la cafetería, la verdad. O sea, me acuerdo perfectamente, no sé si ahora estará igual, pero la cafetería en la facultad antigua, ¿no? La cafetería a la parte de abajo, y la verdad es que aprendimos mucho. Y luego tenía un grupo medieval y geografía, hicieron la mayoría de la gente con la que yo más me relacionaba de mi curso, que estaban más o menos cercanos, aunque no se metieran en política, que eran una gente muy interesante, muy buena. Entonces, quieras que no, aprendías. O sea, escuchabas, aprendías, discutías,
además tenían unas discusiones políticas. Bueno, Hilario, por ejemplo, no sé si a Hilario le conocerás, no me acuerdo cómo se apellida, es profe de la uni también. Hilario Casado. Hilario Casado, que no me acordaba del apellido. Hilario Casado, pues Hilario Casado era mi compañero de Hilario, era un cerebrín ya entonces. Entonces, él, Ramón Leturiondo, otra serie de gente. Entonces, había discusiones que eran de historia y de política, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que sería muy bueno que lo conociera la gente estudiante mucho de ahora, ¿no? Aquellas películas, Cineforum, que leíamos las mismas cosas, veíamos las mismas cosas. Y discutíamos sobre aunque ella. Aunque oficialmente nos daban muy poco, porque realmente no nos enseñaron nada de la República ni del golpe de Estado, era un desconocimiento total. No. Después de terminar tu carrera, ¿seguiste con una trayectoria de vinculación política de partido? ¿Como profesora te afiliaste a algún sindicato? Me gustaría conocer esa vertiente y terminar, que eso lo dejamos ya para el final, ¿qué dimensión feminista hay en todo este proceso? Pero por partes vamos a cuál es la proyección que hay luego ya en tu vida y en tu ámbito profesional desde el punto de vista de lo que había sido tu compromiso. Mira, bueno, yo acabo la carrera en el 76 y en el 76 también yo estoy ya en el partido, o sea, desde que salgo de la cárcel estoy en el partido y estoy en el comité provincial. No sé si porque había que tener una chica o por qué, pero bueno, estoy en el comité provincial. Y cuando en el 76 se plantea, está empezando todo el movimiento feminista y el PT, el Partido del Trabajo, se plantea montar la ADM, de alguna manera, intervenir, ¿no?, en ese proceso. Yo digo en el comité regional que yo me quiero dedicar a eso, que yo quiero trabajar en eso. Siempre he tenido de alguna manera, sin saber mucho, pero bueno, por lecturas o tal, pero siempre había tenido un feminismo, llamémoslo, inconsciente o de estómago, ¿no? Entonces, yo quiero trabajar con la... Sí, había trabajado también con mujeres y así, pero no de una manera organizada. Entonces digo que me quiero dedicar a eso. Me ponen pegas porque tenía que hacer otras cosas, que yo quiero hacer eso y que yo quiero hacer eso y que yo quiero hacer eso. Creo que ha sido la vez que más me he empeñado y entonces, pues efectivamente, me dedico a ese frente y montamos la ADM, la Asociación de Mujeres Trabajadoras, bueno, lo que en principio se montó, ¿no?, la estructura que se montó, que era asociaciones de mujeres de diferentes ámbitos que confluían en la ADM, que era como la organización central. Esa era la idea, con todos sus grandísimos defectos y que si lo miras desde ahora dices, madre mía, los chiringuitos. Una cosa es para lo que sirvieron, pero bueno, realmente visto desde ahora hay que analizar cómo se montaron, ¿no? Y que perdimos ocasión importante de haber podido crear aquí, porque en otros sitios se hizo de otra manera por las circunstancias, pero aquí perdimos ocasión de haber podido crear un movimiento más unitario, porque sí que hicimos mucho compartimento y además concretamente la ADM a nivel de Castilla y León, quizá en Valladolid no tanto, pero a nivel de Castilla y León sí que se cerró mucho frente a otros grupos, ¿no? Y yo lo comentaba con Cristina cuando hicimos la entrevista por teléfono, ¿no? Le decía yo, hay cosas dentro del ADM que me parece que hicimos una labor importante, que abrimos un mundo interesante, luego que hicimos labor práctica también y labor de difusión, y yo estoy contenta de lo que hicimos en ese momento, pero también creo que de toda la historia política, cuando te pones a mirarla ahora, dices, madre mía, qué burradas hicimos, ¿no? Pues por ejemplo, con la formación de la UPEN en la universidad, que nos cerramos en banda y no fuimos capaces de crear en la universidad, de dar tiempo, porque además los tiempos eran importantes, ¿no? Había que tener para tal fecha más fuerza que... Porque claro, estaba por otro lado el otro bloque importante, que era el de la gente de MK, LKI y tal, que tenía su propio movimiento, que luego al final acabó siendo más amplio, ¿no? Pero de mujeres. Porque esas siglas, el significado era exactamente... Porque la estás ADM, muy familiarizada. Asociación Democrática de la Mujer.
Y esto era Movimiento de Liberación de la Mujer, el sí, MLM. El MLM. Entonces había, ¿no?, las jornadas de Madrid fueron sí. Y había ahí unos elementos muy potentes. Entonces yo el feminismo como tal, o sea, lo que es el corpus feminista, empecé a aprenderlo ahí y empecé a desarrollarlo ahí y empecé a situarlo ahí y empecé a tener mis primeras discrepancias con cómo se hacían las cosas con el partido ahí también, ¿no? Porque en principio en el partido no había había diferencias entre hombres y mujeres, o había conciencia de defensa de los derechos de la mujer. No. A ver, había compañeros que eran, camaradas, que eran gente abierta y en sus relaciones personales totalmente respetuosa. No te voy a decir que feministas, porque nosotras tampoco éramos feministas en el pleno sentido de la palabra, porque teníamos ahí todo el machaque, ¿no? Lo teníamos todos. Pero no, dentro de las estructuras del partido había diferencias. La jerarquía la tenía quien la tenía. Y de hecho, pues ya te digo, por ejemplo, para montar la ADM, vale, estaba yo, pero Ovidia estaba en otras cosas, pero otras era tú al ADM, tú al ADM y tú al ADM, ¿no? Que bueno, que luego de la gente que había, pues sí, lógicamente aprendimos todas y tal, pero yo, por ejemplo, en la ADM me sentía muchas veces más cercana a las mujeres independientes, que sí conseguimos un grupo interesante de mujeres independientes, que a propias camaradas del partido. Es que se ha dicho, ¿no?, en la secretaría, en la célula se ha dicho, chichi, pero vamos a ver, que es que estamos en una organización. Y, por ejemplo, eso sí lo tuve muy claro siempre. La ADM es una organización de masas. La célula del partido que está en la ADM es otra cosa distinta. Entonces, cómo se transmite es lo que tenemos que ver. Cómo podemos transmitir lo que a nosotros nos parece que hay que hacer. Y eso en el partido como tal, o sea, dentro del partido, no estaba tan claro, ¿no? Porque esto lo puede ver mucha gente que a lo mejor tiene menos referencias. La ADM, ¿cómo se crea? ¿Qué significado tiene, ¿no? ¿Forma parte del partido? ¿No? ¿Lo puedes explicar un poquito? No, la ADM la crea el partido, no es que forme parte del partido. Y de hecho, dependiendo de los sitios, pues claro, en Madrid adquiere otra dimensión, porque primero que el trabajo del partido también está mucho más repartido por barrios y así, pero adquiere otra dimensión porque sí que hay mucho más movimiento, hay más mujeres y entonces hay más presión de mujeres independientes. En Castilla y León teníamos en Burgos y Valladolid fundamentalmente. En Burgos estaba la Secretaría General de Castilla y León. Y luego Valladolid, que eran pues como los dos núcleos más potentes. Luego creo que en Salamanca también se creó. No, pero el tema era, hay que crear una organización de mujeres con estas características. Y luego hay que crear organizaciones de mujeres en los sitios a los que llegamos. Entonces, ¿con qué idea se crea? Bueno, pues con idea, lógicamente, de dar una respuesta a la situación de la mujer, a los temas que había en ese momento, pues por ejemplo, igualdad ante la ley, que era fundamental, tema de divorcio, tema de aborto, que eran como los elementos, y el de igualdad ante la ley, el primero, claro, porque en ese momento es que no podías hacer nada todavía si no te firmaba tu marido, no podías comprar un piso, no podías, ¿no? Entonces eran unos niveles tan básicos que entraban. Y luego, bueno, tema de sexualidad también. Sí que se tocó un poquito malos tratos, pero no excesivamente, no era algo que estuviera dentro de la igualdad ante la ley. Sí, el tema del abandono de hogar, lógicamente, que era otro de las cosas más candentes, pero la idea era esa, hay que crear organizaciones. Tenemos que llevar a las mujeres a organizaciones. Y eso es lo que hicimos las militantes. Las organizaciones, dentro de tu círculo de relación, dentro de las mujeres, que más o menos podías tocar porque sabías que tenían unas ideas similares, pues ibas captando. Y pues vamos a montar, ya te digo, aquí las que tuvimos la ADM como tal, que era un poco el centro, el que iba tal, sí que nos planteamos hacer un trabajo concreto. Entonces teníamos una sede, creo que era en Cánovas del Castillo, me parece, está cerquita de la Plaza Mayor. Teníamos la sede y dábamos atención una vez a la semana ginecológica,
que por cierto Mariluz Mulas era la que nos ayudó, porque con Mariluz estaba en todo y dispuesta absolutamente a todo, otra mujer de la que también aprendí un montón. Y no me acuerdo cómo se llamaba la abogada, pero también teníamos una abogada, entonces, bueno, pues era un poco eso, esa atención jurídica básica, y era una manera también de atraer gente, de captar gente, y luego fundamentalmente campañas de propaganda. Pues las mesas en la Plaza Mayor, con propaganda, con la revista que venía de Madrid, y estábamos dentro de la Federación de Organizaciones Feministas. Entonces, aquí, ¿qué ocurrió? Que al ser una estructura tampoco fuimos capaces, porque no tuvimos excesiva relación con el movimiento, con la gente del PC, con alguna gente del PC que tenía un movimiento, eran como más mayores que nosotras en ese momento. Entonces, ni ellas nos veían como algo a tener en cuenta, y para nosotras eran estas viejas de qué van, ¿no? Entonces, no hubo ahí ninguna relación, pero bueno, ellas tenían su propio, venían más de amas de casa, ¿no? Pero con una conciencia diferente, y luego no fuimos capaces de establecer fundamentalmente dentro de la universidad, que hubiera sido el otro elemento, de establecer relaciones con las otras mujeres para poder crear un movimiento mucho más amplio, ¿no? Me quedaría con cada cosa que dices y seguiría hablando, pero tenemos que tener un límite, ¿no? Después de aquello, es decir, tu feminismo y tu conciencia política y tu compromiso político, ¿cómo ha influido en tu vida? Todo. Mira, yo me voy de aquí en el 79, me separo, me había casado muy jovencita, me había casado con 21 años y me separo con 25. Entonces me voy de aquí en el 79 es cuando me separo, y a partir del 80 ya no estoy. Me voy en el 79, había empezado Derecho, también estaba en segundo de Derecho, y cuando me separé, pues corté con Valladolid. La ADM estaba dando sus últimos coletazos ya no tenía, porque además se había creado crisis interna, precisamente por eso que te digo, porque sobre todo yo era muy crítica con el tema, ¿no? Y ya cuando en las elecciones del 77, ya estaba siendo muy crítica con el asunto, cuando en las elecciones del 77 me presentan en la candidatura, porque no tenían otra cara que fuera más conocida en ese momento a determinados niveles, así de claro, porque yo había tenido ya mis broncas con el tema precisamente de la ADM es una organización de masas y no es el partido, o sea, no es la célula de las mujeres del partido, ¿no? Entonces, bueno, tuve mis conflictos, pero me presentan. Pero yo ya estoy un poco en otra situación. Siempre he sido muy leal y de hecho no me he vuelto a organizar en un partido político. Pero cuando me fui a Bilbao, tomo contacto de inmediato con la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. No con la ADM, que materialmente allí también estaba disuelta porque había tenido también un funcionamiento parecido al nuestro. Yo sigo siendo muy amiga de la que fue secretaria de la ADM, tenemos mucho contacto y comentamos muchas veces, ¿no? Qué brutas que éramos y por qué no fuimos capaces de hacer esto o lo otro, ¿no? Pero entro en contacto con la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y estoy militando en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya durante un montón de tiempo, militando como tal. Ahora sigo muy cercana a convocatorias y tal. Lo que pasa es que la militancia los últimos 16 años he ido cuidando a mi madre con un Alzheimer, entonces quieras que no, te quita mucho de militancia. Pero al mismo tiempo que en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, claro, yo estoy trabajando en la enseñanza. Entonces, de alguna forma, donde estás trabajando es donde haces un trabajo político, planteas lo que eres o cómo eres, ¿no? Y entonces, en la enseñanza siempre he trabajado pues, en temas de género, de coeducación, y en el sindicato, en el STEILAS, que es el sindicato similar a los STEC que hay en otros sitios, pero bueno, sindicato independiente de comisiones obreras, tal. Era un grupo de amigos, pero al final es en estos momentos el que tiene más presencia en la pública. Y entonces he estado liberada en el STE en algunos momentos, aunque a mí me gustaba el trabajo del aula, entonces estaba cuando me tocaba, pero luego volvía al aula. Y es lo que he hecho fundamentalmente, o sea, compaginar esa labor militante feminista
dentro de lo que había fundamentalmente de acudir a historias. Durante unos años más involucrada, pero luego también hay que ir dejando pasar a gente más joven, ¿no? A la otra generación, como Nerea, que también era de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. Y entonces, sin más, eso. Y luego en el ESTE, ya te digo, hasta la jubilación, y ahora pues sigo haciendo cosas. He estado trabajando en internacionalismo, también en temas de género, y han sido un poco los tres ejes. Entonces, por eso te digo, toda esa educación previa, militante, política y feminista, claro que me ha marcado. O sea, lo que soy es por eso, ¿no? Claro. Con todos los errores, pero... Y además historiadora. Bueno, lo que se puede. Sí, es una manera de ver la vida y el mundo, ¿no? Yo creo que sí. Para mí sí lo es, y realmente muy importante. ¿Qué es lo que más te ha marcado y qué crees que ha sido la mejor contribución para terminar con esta entrevista tan interesante? La mejor contribución que se ha podido hacer. Hombre, pues fíjate, yo te diría que con todos los errores que pudo tener la ADM, sí que creo que fue una buena contribución. Aunque solo fuera para revelar por otros lados, o sea, primero para sacar un poco todo eso a la calle y empezar a ponerlo en público, pero al mismo tiempo para hacer saltar en otros sitios, aunque fuera en contra de lo que se planteaba, ¿no? Entonces, yo creo que fue una eclosión, no sé si tanto aquí, quizá aquí no tanto, pero sí a nivel general. Y, por ejemplo, yo con el follón que tuvimos con la UPEN en la universidad, pues yo creo que a partir de ahí en la universidad también se creó más fuerte el movimiento de liberación de la mujer. O sea, estallaron más estas que vienen a contarnos, ¿no? Entonces, bueno, aunque fuera enfrentado, ¿no? Y luego la contribución, pues yo creo que la unidad de la gente que se iba consiguiendo en aquel momento, ¿no? Que sí que es una cosa que ahora yo quizá he hecho un poquito en falta, ¿no? Ese elemento, ese engranaje, ese empaste que se podía dar en momentos muy complicados y muy diferentes, pero mira, por ejemplo, te diría como tema de unidad, Doris Venegas y yo estábamos en dos partidos diferentes. Y yo con Doris tenía bastante relación, me llevaba bien, además como éramos dos muy pequeñitas, siempre nos encontrábamos en las manifas y así, metías en una esquina con la pancarta. Entonces una mujer a la que yo siempre le he tenido aprecio, ¿no? Pero no todo para olvidar que nos atacaron después de una manifestación, cuando estábamos llegando a la sede, creo que fue cuando las muertes de Vitoria, que se hizo aquí una manifestación, nos atacaron los de Fuerza Nueva. Con cadenas, con palos, casi cerca de la sede, nos dieron hasta en el carnet de identidad. Y les metimos juicio. Fue la primera vez que se les metía a juicio. Y 2 días antes del juicio, 3 días antes, nos avisa el abogado que le están amenazando, el abogado que nos lo llevaba, que le están amenazando y que no puede con ello. Y yo me fui donde Doris, que tenía ya el despacho, y le dije, Doris, pasa esto. Me dijo, os lo llevo. Todavía no tengo para olvidar, siendo personas diferentes, siendo personas que nos hemos enfrentado además políticamente en cosas. Y no tengo para olvidar, Doris, con la toga puesta y yo a su lado, las dos agarradas, entrando protegidas por la policía al juicio. Por ejemplo, son imágenes que tienes que no sé, te hacen pensar en eso, ¿no? Cuando hay algo común por lo que luchar, no hay ningún problema y además se crea una afinidad impresionante, ¿no? Y luego, pues eso, tener que estar aguantando lo de putas zorras, que es lo más normal y lo que normalmente les viene a la boca a estas criaturas, todo el rato en el juicio. Yo era testigo y Doris era la abogada, ¿no? Y yo creo que aquello a mí me unió a Doris pues un montón, o sea, que luego dejé de verle porque me marché poco después, pero es de esta gente que la tienes ahí, ¿no? Entonces, cosas de esas, pues a mí sí me han marcado en mi vida también. Bueno, solidaridad y sororidad, que creo que también es un elemento importante. Pues es que importante. no puede haber mejor final, porque te seguiría preguntando, pero a lo mejor ya no conseguíamos un final tan bonito, de solidaridad, de unión, y dados los tiempos que estamos viviendo, con el crecimiento de la ultraderecha más significativo. Así es que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.